Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hemos tenido la satisfacción de recibir en la cabina de RPP al abogado penalista Luis Lamas Pucho, que en varias oportunidades y muy amablemente nos ha ayudado a comprender el marco normativo en el que podemos pensar en las soluciones o en los fracasos que vivimos todos los días, el último de los cuales sin duda tiene que ver con la fuga de varias personas del centro juvenil conocido como Maranguita. Se trata de jóvenes, algunos menores de edad, otros mayores de 18 o 19 años, todos ellos en la nacionalidad venezolana, que se han fugado, y hemos escuchado declaraciones del director del programa del Ministerio de Justicia responsable de estos centros juveniles, sosteniendo que él cree que esto no es consecuencia de una negligencia, sino de la complicidad de algunos funcionarios de la organización que él mismo dirige. Estamos en consecuencia ante una realidad grave que se añade a otros casos en cárceles de adultos, corrupción de funcionarios que, lejos de velar porque las sanciones se cumplan contra la privación de libertad, trabajan en el sentido contrario, liberar delincuentes, lo que no puede sino hacer aumentar la inquietud que los ciudadanos sufrimos de saber que hay bandas organizadas que actúan sin que haya un control eficaz sobre ellas y que además, desde dentro de las prisiones, o en este caso un centro juvenil, pueden actuar para corromper a funcionarios públicos. No está confirmado, cito y comento lo que le he escuchado decir al director del programa de los centros juveniles en general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Señor Lamas Pucho, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Y en primer lugar, díganos, por favor, cuál es el marco normativo y a qué estamos comprometidos como país por nuestra normativa y por los tratados internacionales de protección de los menores de edad, porque hemos visto que entre los fugados hay menores de edad, 16, 17 años, y 3 que tenían 18 o 19 años. Sí, bueno, para tales efectos existe una norma específica, es un código, el Código del Niño y del Adolescente, que se aplica a todos aquellos sujetos que son menores de 18 años. Supletoriamente, cuando han cometido faltas graves, porque partimos de la premisa de que los menores infractores no son propiamente delincuentes ni cometen delitos, cometen infracciones. Un tema polémico que tiene que ver mucho con la forma como se denominan estos casos. Pero, en efecto, partimos de la premisa que existe no solamente un código específico para menores y adolescentes, sino que también existe una organización de carácter institucional dentro del Ministerio Público y dentro del Poder Judicial respecto a magistrados que se encargan de ventilar todos estos casos partiendo de la premisa de que el menor es un infractor y como resultado de eso el Estado debe darle todo el apoyo posible a los efectos de poder resociabilizarlo y reincorporarlo a la sociedad. Desgraciadamente esto que se dice y que suena tan importante o tan rimbombante, en la práctica se desdice porque la realidad de los centros de reclusión de menores tiene mucho de semejanza con toda la problemática de los centros privativos de la libertad, porque no están desconectados, no solamente en el sentido propio cronológico, sino que además dependen directamente del poder de justicia, del sistema de justicia, del Ministerio Público, y hay que partir de la premisa de que, si bien es cierto, hay un tratamiento especializado, no están desligados de una sistemática que es más amplia, que comprende el sistema carcelario, que comprende el sistema de justicia, que comprende el Ministerio Público y todas aquellas instituciones, incluso la misma Policía Nacional, que tienen que ver con el tema de la prevención y el tratamiento, en este caso, de los infractores, que por un sentido estrictamente cronológico dejan de ser infractores y se convierten propiamente en delincuentes, porque parecería de que el tema de la edad es el que tiene que marcar alguna diferencia, ¿no? Pero los menores de ahora ya no son los menores de antes. Ahora la juventud tiene una capacidad de percepción de la realidad mucho más rápida que antiguamente, como consecuencia de la virtualidad y los medios de comunicación, y por otro lado porque vivimos en una sociedad inmensamente inmersa dentro de la violencia, la delincuencia, la corrupción y otras patologías sociales, ¿no?
Entre tanto, el Congreso ha aprobado prisión y cadena perpetua para adolescentes de 16 años. ¿Esto es compatible con nuestros compromisos internacionales? No, incluso la misma pena de cadena perpetua, tanto es así que en una oportunidad, cuando se restableció la cadena perpetua en nuestro país, tuvo que recurrirse al sistema interamericano a los efectos de plantear alguna diferencia en el sentido de personas que eran condenadas a cadena perpetua. Partíamos de la premisa que una vez transcurrido 35 años de privación de la libertad, tenían que ser objeto de una revaluación. Necesariamente. Necesariamente. Es decir, cadena perpetua en el Perú perpetua. es 35 años. Claro. Y ahí vemos si el hombre debe seguir o no. Claro, pero como sabemos, eso suena más teórico que rimbombante, porque 35 años de privación de la libertad en las condiciones en las que se encuentran los centros carcelarios en el país, es bastante utópico ponernos a pensar de que una persona, 35 años privada de su libertad, se va a resociabilizar. Bueno, uno de los grandes dirigentes políticos del siglo XX, Nelson Mandela, el sudafricano, pasó 28 años, claro, de los cuales varios años en régimen de privación absoluta de contacto con otros. Claro. Y sin embargo aprovechó para estudiar, graduarse de abogado, colega suyo, y luego ser un jefe de Estado de la reconciliación. Claro, pero él tenía una motivación interna sumamente trascendente, que eran sus aspiraciones políticas, en el sentido del rol que Acusado cumplía. y condenado por terrorista. Claro, es un tema, digamos, discutible, pero lo real y lo cierto es que él, a diferencia de todos los delincuentes comunes, tenía una motivación interior que era lo que realmente lo potencializaba para poder soportar lo que significa la privación de la libertad en esos términos. Situación totalmente distinta que acontece frente a delincuentes comunes, que lo único que hacen es reiterar o repetir su actividad delictiva, tanto dentro como fuera de la cárcel, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros hemos firmado tratados que tienen un valor constitucional? Los tratados son además aprobados por el Congreso, no solamente por el Ejecutivo, y se promulgan leyes que contradicen nuestros compromisos en los tratados. Bueno, eso va a generar un conflicto más de los tantos conflictos que existen en el plano político entre las normas que se promulgan y los principios de contenido constitucional, porque el documento matriz es la Constitución y la pena de cadena perpetua, que significa, como su nombre lo dice, perpetuidad, no tiene sentido frente a la resociabilización, porque la rehabilitación o la resociabilización tiene como premisa que una vez resociabilizado el individuo sale en libertad y en teoría está en condiciones normales para poder desenvolverse dentro del contexto social. Por lo tanto, ahí hay un problema de contenido constitucional, en el sentido de que si yo pongo cadena perpetua, pierde todo valor la resociabilización, porque la resocialización implica la libertad. Entonces ahí lo primero que va a surgir, no tengo la menor duda, es una demanda ante el Tribunal Constitucional. ¿Quién puede formularla? Bueno, de oficio, la Procuraduría. La Procuraduría. Porque no hay asociaciones que yo sepa. O a cualquier otra asociación que se pueda sentir afectada respecto a la violación de estos derechos, sin perjuicio de que de manera paralela o similar también se recurra al sistema interamericano de derechos humanos para los efectos de plantear casos precisos ante la Comisión y más adelante ir a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, esto denota y viene a corroborar una ausencia de política gubernamental para un tema de tanta sensibilidad que, si bien es cierto, requiere ser abordado de una manera científica, política y profiláctica, porque nadie puede dejar de reconocer, como lo acabo de señalar, que los menores de ahora ya no son los menores de antes. Y vemos constantemente casos de menores infractores, entre comillas, involucrados en delitos graves, en crímenes, sicariato, extorsión. Justamente en la mañana estaba leyendo de menores que están extorsionando. O sea, ya nos podemos imaginar la habilidad y la capacidad a través de la virtualidad respecto a estas nuevas generaciones de menores que utilizan todos estos medios tecnológicos en igualdad de condiciones para cometer hechos que están calificados como delitos graves y que normalmente se partía de la premisa de que estos delitos o estos hechos los cometían personas adultas. Por lo tanto, ese punto referencial de quiebre en el sentido de lo que implica tener más de 18 años de edad para asumir una responsabilidad penal restringida, no es científicamente un punto que tiene un respaldo científico.
que tiene un respaldo cognoscitivo respecto a estos menores infractores, que desde el punto de vista de la responsabilidad penal o de la imputación penal, tienen fisiológica y psíquicamente la misma capacidad de respuesta que pueden tener los adultos. Incluso, en muchos casos son peores, porque su formación y sus antecedentes son mucho más patológicos que los mismos mayores. Y este es un tema que no se va a limitar ni se va a restringir porque se modifica la ley. Esto es un tema de salud mental que corresponde a una política de Estado Que no hay. que no hay. Bueno, antes de hablar sobre el tema de las firmas falsas, yo quisiera conocer su opinión sobre el debate que se ha suscitado en torno a eso. Quería preguntar algo que tiene que ver con penitenciaría también, ¿no? Con política penitenciaria, que es la solicitud que ha anunciado hará el expresidente Alejandro Toledo para que su prisión la pueda cumplir cuando cumpla 80 años en su domicilio. Bueno, ¿Qué dice la ley? Y hay una norma justamente que se ha publicado hace unos meses atrás, a través de la cual se establece la posibilidad de que una persona que haya cumplido 80 años y esté cumpliendo una pena privativa de la libertad, puede variar la pena por una medida restrictiva, en otras palabras, un arresto domiciliario. Eso es una ley que se ha dado. 10, 20 años. Claro. A partir de los 80 años, toda persona que cumple esa edad puede solicitar, de acuerdo a esta ley que se ha dado, que no dejo de reconocer que ha tenido un sentido político. A ¿no? saber. Porque hay muchos políticos que tienen esa proyección cronológica. Déjeme pensar. Déjeme pensar, pero en fin, ya me dirá después si no lo quiere decir en público. ¿Usted cree que se ha calculado que puedan ser condenados tales y cuales personas? Bueno, hay una lista bastante significativa de personas que tarde o temprano van a tener que afrontar responsabilidades penales, ¿no? Los que tienen la suerte de llegar a los 80 años. Ahora, ¿esa ley está aplicándose ya? ¿Hay algún precedente? Desde el momento que entró en vigencia, cualquier persona que reúna esas condiciones puede solicitar la aplicación de esa ley. Pero ¿sabemos si ya se ha pasado al acto con su aplicación o No, todavía en el no? momento que la ley es publicada, entra en vigencia. Pero no sabemos si hay ya alguien que... Bueno, dependerá de cuál es la información que se dispone sobre el particular. En el caso de Alejandro Toledo, dado que es un personaje público, ha sido mandatario, esto ha adquirido cierta publicidad, digamos, pero no descarto que otras personas ya lo hayan hecho. Lo estén haciendo, ¿no? Ahora, hay que esperar hasta el 28 de marzo, que cumple 80 años. Claro. Porque es cuando uno cumple 80 años. Así es. Porque algunos interpretan también que uno entra a su 80º año cuando cumple 79, porque ya es más de 79. Claro, pero de todas maneras me imagino pues, que estarán sentando los precedentes para iniciar toda esta controversia respecto a esa posibilidad en el contexto de los fenómenos judiciales y políticos que acontecen todos los días en nuestros medios, ¿no? De acuerdo. Esta pena domiciliaria cambiada, una, digamos, medida benigna para no hacerla en prisión, ¿se hace con grilletes electrónicos o sin grilletes electrónicos? Sin grilletes electrónicos. ¿Por qué? Porque el grillete electrónico no significa una medida restrictiva en cuanto al traslado físico de la persona en un contexto territorial determinado. Quien está con grilletes puede transitar dentro de un área que es objeto de control, mientras que el sujeto que cumple su condena en su domicilio tiene otro tipo de restricciones. No puede salir. ¿Por qué no usar más los grilletes electrónicos como se hace en otros países para evitar justamente el hacinamiento en las cárceles? Ahora, yo recuerdo que ha habido hace unos años el caso de un señor, colega suyo, de apellido Kimper, me parece, ¿se acuerda? Que beneficiaba de un arresto domiciliario y salió a hacer compras, creo, y fue detectado, ¿no? Claro. ¿En virtud de qué ley el señor Kimper hizo prisión en su domicilio? Dependerá también no solamente de esta ley, que es una ley, digamos, que plantea un momento definitivo para poder hacerlo, ¿no? Hay otros casos en los que las personas están siendo privadas de su libertad, están siendo parte de un proceso y pueden variar esa detención preventiva y convertirse en un arresto domiciliario. Viceversa, ya cuando la persona está condenada, puede acogerse a los beneficios penitenciarios, que si bien es cierto, no son medidas conducentes a el arresto domiciliario propiamente dicho, pero sí genera una serie de particularidades que permite a la persona condenada salir
pero estar sometida a un procedimiento bastante riguroso que la vincula directamente a la pena privativa de la libertad y al centro carcelario y a la magistratura, que es la que habría dispuesto que esta persona, habiendo cumplido parte de su condena, acogiéndose a los beneficios penitenciarios que están establecidos en el Código de Ejecución Penal y en el Código Penal y Procesal Penal, puede variar esta situación de encarcelamiento y acogerse a estos beneficios, porque en rigurosidad el sistema técnico progresivo, que es el sistema vertebralmente más importante dentro de las políticas penitenciarias, como su mismo nombre lo denomina, la pena requiere una progresividad. Se va adecuando a las circunstancias, a los condicionamientos, a las actitudes que viene asumiendo la persona privada de su libertad, y en teoría eso debería implicar ir restringiendo los mecanismos de privación para que salga lo más pronto posible en libertad. Y este sistema técnico progresivo, que es una metodología de contenido carcelario y criminológico, incluso en otros países, viene implementada con una infraestructura penitenciaria especializada, porque las cárceles ahora ya no son las mismas cárceles de antes. Antiguamente pues, primaba el sistema tipo cárcel panóptico, que sí, era central, ¿no? Sí, que hemos tenido en Lima, en el centro de Lima, claro, hasta ¿no? los años 60. Que partía de la visión de la vigilancia, Sí, en el sí. sentido de que un núcleo vigilaba a todos Sí, los sí. presos. Ahora pues hay una orientación más humanizante de la pena, de la privación de la libertad, y esto requiere no solamente modificar una ley, es toda una política judicial penitenciaria por parte del Estado, en principio diseñando una arquitectura y una infraestructura carcelaria especializada para poder implementar ese sistema de progresividad, desde las medidas más rigurosas que implican el aislamiento absoluto para casos de delincuentes con graves problemas mórbidos o patológicos que han cometido crímenes graves, hasta sistemas más benevolentes, más flexibles, pero todo va dependiendo de la evolución que va siendo objeto el encarcelado, y esto tiene que ver también con la infraestructura, pero no solamente con la infraestructura carcelaria, sino también con el personal que asiste a este centro de atención, porque no puede ser cualquier funcionario común y corriente. Requieren una preparación, un tratamiento, acompañado de una infraestructura, de una metodología, de un proyecto carcelario, con soportes psiquiátricos, psicológicos, asistentes sociales, de contenido laboral, educativo, para que efectivamente todos esos soportes, que si bien es cierto suenan un poco impactantes, están orientados a la rehabilitación, porque, volviendo a lo que me preguntabas, la resociabilización es un principio de carácter constitucional, que se contrapone y se contradice. Con la cadena perpetua absoluta. Y con la pena de muerte incluso, ¿no? Sin duda. Mientras hablábamos, ha sido publicado un tuit que da cuenta de una afirmación de la empresa minera Poderosa, que usted sabe actúa en Pastaza, una empresa minera que es una de las principales productoras de oro del Perú y al mismo tiempo víctima de la presencia de minería ilegal en su terreno de denuncio. Y recordándonos que hay 13 personas secuestradas desde hace varios días, sobre las que se habla demasiado poco. Y esta es una nueva modalidad de crimen que no había habido mucho en los últimos tiempos, lo recordamos de la época del MRTA, sobre todo, que se especializó en esa crueldad cínica, y hace notar que ha habido un operativo de 200 agentes policiales, pero que eso no ha significado que se tome control de bocaminas ilegalmente hechas y ocupadas por mineros ilegales. ¿Qué clase de crimen es el secuestro y qué pena le corresponde? Son delitos graves, porque muchas veces el secuestro viene acompañado del asesinato, de la extorsión, de organizaciones criminales, que no es un tema de ahora, porque hace unos 10 o 15 años atrás, en la zona de Madre de Dios, el problema de la extracción irregular del oro ha generado una devastación ecológica impresionante, y eso ha venido acompañado de delincuencia, corrupción, masificación, pobreza, que es un tema también un poco como que
la gente se olvida, pero que refleja en toda su magnitud el impacto que puede tener la extracción irregular de oro. Sí. El Perú es un país privilegiado en el sentido de los recursos auríferos. Hay oro por todas partes y el oro es riqueza, es dinero y evidentemente eso viene acompañado Más de en el ambición. norte que en el sur, creo. En ¿no? todo el país, en todo el Pero- país, ¿no? Cada día encuentran nuevos yacimientos de oro que además no se requiere mucha tecnología y son yacimientos que Mercurio son nomás. encontrados. Mercurio nomás. Así es, ¿no? Entonces, Para la minería ilegal. así es, ¿no? No es un tema necesariamente de contenido criminal, evidentemente que es lo que más impacta, pero también volvemos a lo mismo, es un tema de política de Estado. Es un tema que tiene que ver ¿Qué mucho. pena corresponde al secuestro? En este caso se trata de trabajadores que han sido secuestrados para intimidar, para doblegar a la empresa, para hacer sentir el poder que los ilegales tienen contra trabajadores de una empresa que paga impuestos y que respete el medio ambiente. Claro, porque no solamente se trata de secuestrar, muchos secuestros han terminado en asesinatos. No estamos hablando de delitos sumamente graves que pueden acarrear penas mínimas de 35 años, en el entendido de que son organizaciones de grupos de personas entre narcotraficantes, terroristas, mineros ilegales, y ahí también surge un problema de que no se sabe muy bien diferenciar qué cosa es la minería ilegal, qué cosa es la minería irregular y qué cosa es la minería vinculada a la delincuencia. Entonces, esto en los últimos tiempos se ha convertido en un problema de primerísimo orden, porque esto está generando violencia, corrupción, y además los lugares donde se extrae el oro se están caracterizando porque prolifera la delincuencia y la criminalidad, como es lo que está pasando actualmente en la zona de Trujillo, porque estos recursos se reinvierten, se gastan, se comparten con miles de personas y esto trae pues, un desajuste Considerable, ¿no? y un estado de inquietud generalizada y creciente. Otro tuit, además del de la empresa poderosa que acabamos de recibir, viene del expresidente Ollanta Tazo. Bajo el título de detención arbitraria, yo quisiera que lo comente en directo. He presentado una queja funcional a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Hoy cumplo 18 días de detención y el tribunal, presidido por la jueza Naico Coronado, no me ha notificado aún de la sentencia, impidiéndome apelar. También he pedido a la autoridad de control se realice un registro informático de las computadoras del tribunal que me sentenció para saber hasta qué día y hasta qué hora se siguió corrigiendo dicha sentencia. Tuit enviado a solicitud del señor expresidente Ollanta Tazo. ¿Cómo reacciona usted ante este tuit? Mira, yo parto de una premisa, ¿no? Toda persona que es objeto de una sentencia condenatoria tiene todo el derecho a conocer la sentencia, porque a través del conocimiento que adquiere de la sentencia va a diseñar los agravios de los cuales está siendo objeto para poder interponer un recurso de apelación. Y mientras todo esto acontece, entre que se redacta, se leyó y no se leyó, y se comunicó y no se notificó, pasan días y mientras tanto la persona sigue privada de su libertad. No hay ninguna razón que justifique ni siquiera que un ser humano, un ciudadano, esté detenido un minuto. O sea, es ilegal lo que ha hecho el Poder Judicial. Te estoy introduciendo. Sí, sí, ¿no? sí. El otro tema es que hay un acontecimiento que ha puesto en discusión la detención preventiva del señor Ollanta en el sentido de lo que ha pasado con su esposa. Pero no es preventiva. No, digamos... Es una detención después de una condena lo que pasa es que cuyo contenido fue anunciado, ¿no? El Código Procesal Penal establece de manera taxativa que cuando la sentencia es condenatoria, la persona queda retenida, queda detenida. Hay una detención, ¿no? Hasta que se resuelva en una segunda instancia. Físicamente... Pero no se aplica en la mayor parte de los casos. Hemos visto una persona condenada a 35 años en días pasados, un empresario vinculado también a corrupción, y no ha sido detenido. Detenidos, por supuesto. ¿Detenidos? Claro, siempre y cuando se cumpla con estas exigencias, porque como te manifestaba, quien es físicamente retenido tiene el derecho de recurrir a una segunda instancia. Pero para recurrir a una segunda instancia tienes que cumplir con ciertas formalidades. No solamente voy a decir apelo porque no estoy de acuerdo, no. Tienes que expresar de manera clara, precisa y taxativa cuáles son los agravios de los cuales está siendo objeto en la sentencia condenatoria para poder apelar. Y cuando se apele,
la discusión en la segunda instancia sobre la base de esta apelación solamente se va a circunscribir a los agravios, porque tú no vas a discutir todo el proceso en una segunda instancia. A mí, en esta sentencia condenatoria me han producido 30 agravios. Los pormenorizo, los señalo, los desarrollo, digo por qué esto es así y no es así. Eso es el derecho que tiene uno de poder apelar en los términos como los plenos jurisdiccionales lo exigen, porque si yo no cumplo con estas exigencias, no me van a conceder la apelación, pero para poder apelar tengo que conocer, y la única manera de conocer no es escuchar ni ver, se me tiene que entregar físicamente la sentencia en un proceso de tanta complejidad para poder hacer un análisis detallado. Y una pregunta final, robando un poquito de tiempo respecto del doctor Mario Cavani, que habría operado a la presidenta Dina Boluarte el año pasado y que ha notificado haber sido remunerado con $4.500 por las operaciones practicadas y que se ha tomado la precaución de solicitar que le expliquen cuál es el origen de ese dinero para no terminar recibiendo también dinero mal habido y hallarse en más problemas de los que ya tiene. En principio, por una cuestión de realidad, quien recurre a un médico para una intervención quirúrgica tiene que cancelar esos honorarios. Tú no vas a esperar después de 2 o 3 meses o de 2 o 3 semanas año, esto me hizo más de para un año. recién pagar los honorarios, a no ser que sea una persona indigente, que no tiene medios económicos, que tuvo que recurrir de emergencia a una intervención quirúrgica y se comprometió con el médico galeno a pagarle pues, dentro de 2 meses. Pero en este caso estamos hablando de la primera mandataria, no es cualquier ciudadano común y corriente. En segundo lugar, lo que es conocido a través de las noticias es que este pago se hizo a través de una tercera persona y que se ha hecho un pago en efectivo, cuando en realidad esos pagos no se pueden hacer en efectivo, todo tiene que estar bancarizado. Hay un tope, ¿no? Hay un tope para pagar en efectivo. Sí, claro, y además hay que pagar un impuesto a la SUNAT, entonces hay que cumplir con estas formalidades. En el caso que analizamos, desde mi opinión personal, se ha convertido en un indicio, que es una forma de prueba. ¿Indicio de qué? De que se habría cometido efectivamente el delito. ¿Cuál delito? El delito, no sé si correspondería a un tráfico de influencias, porque también se rumorea de que habría habido, posterior a la intervención, algún tipo de favor para favorecer a alguna persona para que pueda ocupar una plaza pública. Eso está prohibido por la ley. Y si eso ha sido verdad, entonces estamos acá frente a un caso de tráfico de influencias, que es un delito mucho más grave que el delito que actualmente está siendo objeto de la investigación. Que es el abandono de funciones. Claro. Tampoco es poca cosa, Sí, ¿no? pero el otro es más grave porque ya es una fórmula de corrupción que puede acarrear penas entre 10 y 15 años de privación de la libertad. Entonces, si yo pongo en evidencia las características y los momentos en los que se ha hecho el pago, lo primero que voy a pensar es, este es un pago forzado, porque se haya pagado en esos términos justamente porque se iniciaron las investigaciones. Entonces, eso se convierte en una prueba indiciaria que te permite inferir que efectivamente hubo, por decirlo menos, alguna irregularidad en cuanto al momento y la forma como se realizó esta intervención y, sobre todo, la actitud que con posterioridad la señora Boluarte asumió respecto a los hechos. Señor Lamas Pucho, muchas gracias por su presencia y gracias por haber rápidamente dado cuenta de varios temas que constituyen lamentablemente en la actualidad nuestra criminalidad. Yo subrayo el tema de los secuestros, pero hemos hablado también, naturalmente, el tema de las firmas adulteradas, de la manera que la situación de los menores detenidos en lugares de cautiverio para ellos, el caso del presidente Toledo solicitando a los 80 años pasar a una detención domiciliaria y finalmente el pago de la dichosa operación o las operaciones de las que habría sido objeto la presidenta Dina Boluarte. Muchas gracias, muy buenas noches y feliz fin de semana. De igual manera, gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.